Bueno, como decía Cristina, ya vimos un poquito de lo que es currículum. Eh, Ahora vamos a ver lo que es el proyecto educativo institucional y luego vamos a ver lo que es la planificación y el plan de clase, ¿no? Eh, Vamos de mayor, si ustedes se quieren imaginar, a lo más específico. Y recuerden lo que nosotros planteamos a principio de año, que esta materia es práctica, o sea, tenemos la base teórica, que es todo lo que estamos viendo en este cuatrimestre, y tenemos la aplicación de la teoría a la práctica en el segundo cuatrimestre, ¿no? Que es el poder pensar, imaginarnos, armando un plan de clases y dando una clase entre nosotros. Es algo, una experiencia maravillosa. Pero para poder hacer esto, tenemos que saber que existe un currículum, como decíamos recién, y saber también que hay algo que se llama PEI, ahora, tiene distintos nombres, puede ser Proyecto Educativo Institucional, o puede ser PI, Proyecto Institucional, lo pueden encontrar bajo esas dos siglas, y nosotros queremos contarles un poco qué es esto y de qué se trata, ¿no? Eh, lo primero que queremos decir es que cada escuela tiene su propio proyecto educativo institucional y que hace su propia identidad como escuela. En algunas situaciones es muy fácil colgarlo como una ficha en la escuela, que no sería lo que nosotros queremos transmitir hoy. Eh, Tenerlo como algo formal, entonces cuando viene un inspector y nos dice, señora directora, ¿dónde está el proyecto educativo institucional? Nosotros abrimos el cajón y le mostramos el proyecto educativo institucional. Tampoco tendría sentido tener un proyecto educativo institucional solo para la formalidad, una carpeta para mostrar cuando llega el inspector, eh, saber qué significa, bueno, la sigla, qué significa lanzarse hacia adelante. Esto ya, la idea de proyecto siempre nos da una idea de ir hacia adelante y de construcción de algo, ¿no? Y en realidad lo que creemos que es valioso es que es una gran oportunidad la construcción del proyecto educativo institucional para repensar la escuela y para poder encontrar nuestra propia identidad, es decir, quiénes somos, encontrar una visión hacia dónde vamos, hacia dónde quiere ir esta escuela, una misión, que es cómo lo hacemos, cómo queremos llegar a este objetivo, a esta visión que tenemos, y cómo nos vamos a organizar en esto que es el proyecto educativo institucional. Si lo relacionamos con lo que hablábamos en la clase anterior, que tenía que ver con esto de la construcción colectiva, de la participación, podemos decir claramente que es una gran oportunidad para dar lugar a los actores institucionales, para que estos actores institucionales puedan también hacer su aporte y puedan desarrollar este sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan que decíamos también que una de las problemáticas era cuando transitamos de una institución a otra, que en algunas nos sentimos como más cómodos porque justamente tenemos la oportunidad de dar nuestra mirada, de participar, y en otras a veces estamos como de tránsito, ¿no? Porque tal vez ese proyecto educativo institucional esté súper colgado cuando ingresamos a la escuela, o esté bien armadito y anillado en un texto, pero no fue hecho con la construcción de cada uno de nosotros, de cada uno de los actores. Entonces, nosotros decimos que el PEI es un proyecto institucional, es la articulación entre un problema que es necesario resolver, es decir, nosotros nos cuestionamos cómo estamos, qué queremos mejorar, qué debemos cambiar, qué nos sirvió hasta entonces y qué hasta este momento y qué debemos sumar a partir de ahora. A lo mejor algunas de estas cuestiones que nosotros nos planteamos son un problema. O a veces, como en esta situación, no eran un problema, pero necesariamente los proyectos institucionales de las escuelas, en este momento, por la crisis de la pandemia, deben ser reformulados. Debemos cuestionarnos cómo será la escuela a la cual vamos a volver, con qué capacidades desarrolladas van a volver nuestros alumnos y con qué competencias nuestros maestros, que a lo mejor no las tenían hasta marzo y que durante este tiempo fueron desarrollando y que ahora nos pueden servir para, en el replanteo de este proyecto educativo institucional, ponerlas sobre la mesa a discutir
y a reconstruir, ¿no? Entonces, algo que podía ser un problema se puede modificar. Una necesidad que tenemos hoy, que nos tenemos que sentar a analizar para poder crear una nueva oportunidad. No sirve si es de construcción individual. ¿Qué quiero decir con esto? Me siento en la dirección y el director que está de turno con el vicedirector cierran la puerta, ponen lindas palabras y lo construyen solos. No sirve. Primero porque el trabajo en equipo es valioso, porque las miradas diversas son absolutamente positivas. Segundo porque si yo no pertenezco ya es como que eso tiene otro color, ¿no? En cambio, si yo aporté algo, me siento parte y esto es muy valioso. Siempre se pasa de un no saber a un saber, es decir, de algo desconocido para experienciar algo nuevo. Sirve para hacer encuentro y una situación de aprendizaje colectivo. Siempre es valioso esto, siempre. Porque cuando no damos el tiempo para poder hacer una construcción colectiva, muchas veces cometemos errores, ¿no? Porque, bueno, individualmente cada uno no se las sabe todas. Entonces, al poder compartir, siempre hay algún aporte que es valioso. Permite aumentar el conocimiento sobre las dificultades y posibilidades de la escuela. Cuando yo genero este espacio de encuentro con los profesores, con los maestros, pero esto también tiene que ver con algo que decíamos la semana pasada, ¿no? Es decir, querer mirar, saber escuchar, dónde está el conflicto, dónde está el problema que yo tengo que solucionar. Digo, si un equipo directivo se anima a hacer esto, es un equipo directivo que tiene ganas de modificar el problema y encontrar una solución. Si un equipo directivo no se atreve a mirar, a escuchar la crítica, a leer lo que está por debajo, difícilmente pueda generar este espacio, ¿no? Muchas veces pasa en las escuelas que te dicen, bueno, pero ¿y en qué momento? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es cuestión de ir buscando ese espacio, no es fácil. Durante el tiempo que hubo jornadas pedagógicas, que a veces los padres dicen, ¿pero qué hacen los maestros durante la jornada? Se reúnen a tomar mate, ¿viste? Bueno, justamente, son espacios muy productivos para el que lo sabe aprovechar, ¿no? Digo, te reunís con el equipo docente, podés intercambiar, podés escuchar problemáticas, trabajamos en grupo y de ahí se sacan conclusiones para modificar y superar estas dificultades en fortalezas, ¿no? Porque yo puedo tener una dificultad, no sé, sobre las prácticas docentes, porque no se ayornaron, porque, bueno, no tenían los medios tecnológicos, pero al poder verlo, entre todos podemos encontrar caminos de solución. Por eso, vuelvo a repetir, construcción colectiva, con espacios para el intercambio y el crecimiento de todo el equipo. Bueno, si es de construcción colectiva, nos permite el análisis y el conocimiento de la institución escolar, importante que decíamos la clase pasada, y esta es otra, ¿no? Es de construcción colectiva y es una herramienta para la gestión, porque cuando yo tengo plasmado desde la gestión, ya sea áulica o ya sea directiva, la ruta, la hoja de ruta que me marca hacia dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar a ese punto, es un arma maravillosa de gestión, como lo es la planificación. Algunos docentes dicen, ay, pero bueno, hincha pidiendo ver las planificaciones. Pero si la planificación no la tenés que hacer para el director ni para el inspector. La planificación es la mejor hoja de ruta que tenemos. Y cuanto más corregida esté, porque yo voy interactuando con el alumno y con el grado o con el curso, mejor, porque está más ajustada a la realidad. No es que tiene que ser algo perfecto, inamovible, inflexible. ¿Qué nos hace esto también? Si podemos encontrarnos, podemos unificar criterios. Hay instituciones educativas donde el profesor de primero A evalúa de una determinada manera. El profesor de segundo A evalúa de otra manera. ¿Quién es la víctima que transita por ese sistema? El alumno. Entonces, en una misma institución, los criterios de evaluación, de enseñanza, de corrección, tienen que ser acordados, no pueden ser aislados. Entonces, estos espacios hacen que unifiquemos criterios. En esta escuela, el alumno va a ser evaluado por proceso, con diferentes instancias. Entonces, el profesor evalúa
aisladamente una evaluación escrita, una evaluación oral, no está respondiendo a ese criterio de evaluación en proceso. Entonces, ahora, si llega a la escuela y nadie le informa sobre, ese es otro tema, poder comunicar el proyecto educativo institucional, porque los profesores se van renovando. Esa es tarea del equipo de gestión, ¿no? De poder comunicar, de incluirlo en cuál es la identidad de la escuela. Fortalecer el trabajo en equipo, ya lo dijimos, y descartar modalidades homogeneizantes y acríticas, ¿no? Es decir, cuando uno abre esta puerta, tiene que saber que estás abriendo la puerta a la diversidad de criterios, a la diversidad de opiniones, pero bueno, creo que eso es lo que más enriquece a la institución educativa y al equipo docente, ¿no? Así como nosotros cuando miramos un grupo, nuestra mirada no puede ser homogeneizante, no debería ser homogeneizante, porque con esa mirada homogeneizante también nuestras prácticas van a ser homogeneizantes. Y justamente al tener un grupo diverso, como el que tenemos acá, como el que somos nosotros ahora, digo, nuestras prácticas se van también adaptando a la diversidad de cada uno de ustedes, ¿no? Así que bueno, desde este punto de vista, es una herramienta de gestión muy útil para poder incorporar, para poder nutrirnos con lo que cada uno puede aportar y para desarrollar este sentido de pertenencia. Bueno, ¿cómo se elabora? Ustedes dirán, bueno, pero y todo esto está bárbaro, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, justamente, ¿no? Tiene como, primero la participación, generando espacios. Nosotros también por ley tenemos como permitido convocar a los docentes fuera del horario de trabajo 3, 4 veces al año para capacitación. Entonces, a veces uno realmente, cuando tenés la oportunidad de la jornada, no los convocás aparte, porque la jornada está hecha para eso, para justamente capacitarnos. Y podemos utilizar la capacitación para otra cuestión que sea valiosa. Pero, y esto que tiene que ser en equipo, hacerlo presencial. Pero realmente, cuando no están las jornadas, en el cronograma oficial siempre están, pero a veces por una razón o por otra no se dan, tenemos que convocarlo fuera del horario escolar. A veces es un sábado a la mañana, a veces tratamos de buscar siempre lo que sea que caiga mejor, ¿no? Es decir, a veces buscamos un viernes a la tardecita, porque entonces decimos, bueno, no le cortamos todo el sábado, todo el domingo no, pero el fin de semana, ¿no? El sábado y domingo. Pero la idea es esta. Y tiene como las etapas para su formulación, siempre analizar el contexto, es decir, cómo es nuestra escuela, dónde está ubicada, cómo es su población, ¿no? Cuáles son las características. Fíjense hoy qué importante que es eso. ¿No? Digo, creo que una de las cosas más tristes que nos está pasando en educación es ver la desigualdad que hay hoy en las instituciones educativas, en las regiones. A veces te dan ganas de llorar, ¿no? Quizás nos dábamos un poquito cuenta de, bueno, si tal alumno te traía esto impreso o no. Hoy realmente en lo cotidiano te das cuenta, y el otro día hablaba con una profesora que está trabajando en Moreno, el domingo, que era profesora de acá de la escuela y se fue a vivir a Moreno, y ella me dice que el 60%, profesora de historia, el 60% de sus alumnos no tienen conectividad. Entonces, te dan ganas de llorar, porque vos decís, ¿cómo esta desigualdad puede existir? ¿Cómo no lo pudimos pensar antes, ¿no? Desde la decisión política, ¿cómo esto no fue importante? ¿Cómo no fue, así como no fue importante, hablo de años, ¿no? Atrás, no de los últimos años solamente, sino, ¿qué pasa que estas cuestiones no se vislumbran nunca? Digo, al igual que el sistema de salud, cómo las decisiones se tienen que tomar ahora y no se previó que podía pasar una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, reconocer la identidad institucional, qué nos caracteriza, qué es lo que hace distinta esta escuela. Hay escuelas que se caracterizan por ser inclusivas, es decir, porque hacen un análisis profundo, otras por ser muy participativas y muy abiertas al resto de la comunidad cultural y social, otras por, no sé, por tener un idioma y fortalecer esto en los alumnos. Digo, cada institución tiene como la característica que lo van a definir a través de este proyecto educativo institucional. Bueno, esta primera etapa, ¿no? para elaborar,
también detectar cuáles son nuestros problemas. No sé, ¿tenemos problemas con la matrícula? ¿Por qué? ¿Qué pasa que los alumnos no vienen a nuestra escuela? ¿Tenemos problemas con la permanencia de los profesores en la escuela? Están 2 meses y se nos van, 3 meses y se nos van. ¿Qué pasa? ¿Será que no estamos recibiendo de la misma manera que nos gustaría que nos reciban a nosotros en la escuela? Siendo cordiales, orientando en el ingreso de la escuela, contándoles las características que tiene la escuela. Cada escuela puede tener su problema más relevante. Bueno, poder detectarlo. Poder plantearnos, bueno, frente a este problema, ¿qué objetivo queremos lograr? Bueno, a mí me parece importante que los maestros no estén cambiando todo el tiempo, sino que vayan desarrollando el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué acciones vamos a desarrollar para no estar cambiando todo el tiempo de maestros? Para que puedan sentirse que son valiosos en esta institución. Y poder, a partir de este diagnóstico, la elaboración de propuestas de acción y ir haciendo una evaluación, ¿no? Es decir, porque si nosotros detectamos el problema, pero no lo debatimos, no hacemos acuerdos y no elaboramos acciones de mejora, el problema va a seguir estando. En cambio, si detectamos el problema, convocamos al personal, tomamos sus ideas, realizamos acuerdos. A mí me encanta utilizar los acuerdos, la palabra acuerdos, porque me parece que en la palabra acuerdos vos le estás dando el lugar al otro, ¿no? Yo después de cada reunión que tengo ahora virtual con los maestros, hago una síntesis en el momento y pongo acuerdos de la reunión tal. Entonces, si alguien no estuvo de acuerdo, tiene la posibilidad de decir, no, mira, esto no lo acordamos. Digo, realizar acuerdos y evaluar periódicamente esas decisiones que tomamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede pasar, ¿no? Que hagamos todo lo anterior, que la dejemos escrito en un papel y que después no las cumplamos. Entonces, si yo quiero hacer una modificación, suponte, para los recreos, y quiero que los chicos, no sé, puedan jugar de manera menos violenta, bueno, pensamos tal juego, bueno, tengo que observar y tengo que tratar de ver que eso que acordamos esté cumpliendo. Si no se cumple, haremos algunos ajustes o lo cambiaremos. Y si se cumple, continuaremos con esos acuerdos. Bueno, bien, ¿qué lo compone? El diagnóstico, que es lo primero que tenemos que mirar, la identidad institucional, es decir, a partir de quiénes somos, digamos, qué misión, cómo lo voy a llevar a cabo, con qué recursos cuento, la imagen objetivo o visión, que es a donde yo quiero llegar. La mayoría de las empresas manejan estos términos. Cuando se podía ir, por ejemplo, a Café Martínez, le digo para cuando puedan volver, en algún momento, en las sucursales de Café Martínez, si ustedes miran en algún rinconcito de la pared, siempre en todas las sucursales tienen escrita la visión y la misión. Es decir, la visión puede ser, bueno, queremos generar un ambiente adecuado, el mejor café y un clima de, no sé, estoy inventando, ¿no? Un clima de relajación para el cliente. Esa es la visión. Y la misión podría ser la atención de nuestros servidores, será cordial, elegiremos el mejor café y entonces por ese camino voy a llegar a lograr ese bienestar en el cliente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en las escuelas. La estructura organizacional, nosotros decíamos la semana pasada que la escuela es una organización, por lo tanto, toda organización tiene una estructura, ¿no? Entonces, yo tengo que saber, bueno, quién compone el nivel de dirección, quién compone el nivel de docentes, cómo está subdividido, el lugar de los alumnos, el lugar de los padres, digo, porque esto a mí me va a dar la pauta de en qué momento, de acuerdo a qué problema o qué cambio quiero realizar, a quién tengo que convocar. No sé, se me ocurre un ejemplo donde yo convoco siempre a los padres. Nosotros en la escuela hacemos 2 viajes, hacíamos, espero que el año que viene volvamos, 2 viajes importantes. Uno en cuarto, donde los chicos hacen la promesa de fidelidad a la bandera, y los llevábamos a Rosario. Entonces, es una decisión institucional, pero esa decisión institucional se lleva a cabo con la aceptación y el acuerdo de todos los padres. Porque como es un proyecto institucional, yo no me puedo ir con unos pocos. Entonces, si todos los padres de cuarto acceden a hacer este viaje, esto forma parte del proyecto institucional. Y en sexto, hacemos también una convivencia
de 3 días a Tandil, y también se le da participación a los padres, ¿no? Que ya sabemos que los alumnos quieren, pero necesitamos el acuerdo con los padres. ¿Cuáles son los objetivos institucionales? ¿A dónde quiere llegar esta institución? A brindar, no sé, una calidad de excelencia en lo pedagógico, a, no sé, lograr que nuestros alumnos se inserten fácilmente o con todas las competencias en el ámbito universitario, en el ámbito laboral. Esas pueden ser nuestras prioridades, que son también nuestros objetivos institucionales. Para ellos vamos a trabajar. El proyecto curricular, es decir, qué contenidos, si hablábamos de currículum, en el currículum están los contenidos, qué contenidos vamos a priorizar y cuál vamos a ampliar, los proyectos de convivencia y proyectos específicos que puede tener cada escuela. El proyecto de convivencia es clave en la escuela porque es la participación del alumnado a través del compromiso que se realiza no bajo el autoritarismo, sino mediante la participación, la reflexión. Cuando vos a un alumno lo llevás a la reflexión, cuando hubo una, no sé, una falta de conducta en la conducta, lo llevás a la reflexión, llevás a que reconozca el reconocimiento de la verdad, y le decís, mira, acá lo valioso es que vos puedas decir la verdad. Después haremos la reparación, que es la otra palabra clave, ¿no? Todo lo podemos reparar, pero lo podemos reparar en tanto y en cuanto reconozcamos el error, porque del error aprendemos. Entonces, el proyecto y los acuerdos de convivencia con los alumnos, más aún en el secundario. Imagínense lo que es el secundario hoy. Si no tenemos estos acuerdos de convivencia, esta manera de llegar al alumno personalizada, con firmeza y calidez a la vez, es muy difícil trabajar en el nivel secundario. Por eso nosotros los profes nos tenemos que formar también para eso. Y ya hablamos de la evaluación y seguimiento del proyecto. Cada 3 meses, cada 6 meses, parar, evaluar. Nos propusimos este objetivo, cómo está funcionando. Cambiamos estos recursos, sumamos, ¿no? Restamos, ¿qué podemos modificar? Esto es clave también. Bueno, creo que acá es más o menos lo que nosotros queríamos transmitirle de lo que es el proyecto educativo institucional. ¿Por qué era importante que ustedes lo conozcan? Porque es parte de la vida de la escuela, porque seguramente ustedes cuando puedan hacer las visitas a las escuelas, Dios quiera pueda hacer en el segundo cuatrimestre, y si no la harán virtual, esto lo van a poder preguntar, le van a poder cuando hagan la entrevista a un director de nivel secundario, si tienen proyecto educativo institucional, cómo fue armado, digo, son todas cuestiones que hacen esenciales a la vida de la escuela. Así que bueno, quieren preguntar, tienen dudas, aquí estamos. Yo te quiero hacer una pregunta, María Inés. Ay Dios, bien. Yo, Cristina, te quería preguntar. Ah, perdón, no entendí. Te quería preguntar, ¿el PEI se encuentra físicamente en algún lado? ¿Ellos, los estudiantes del profesorado lo pueden ver, lo pueden manipular, o es como un conjunto de ideas que queda ahí deambulando? El PEI debe estar en la dirección de la escuela. Digamos, antes cuando era como un formato más rígido, bueno, era inamovible, es esto de decir, bueno, estaba por forma. Pero en realidad, si vos me preguntás cómo es el PEI de la escuela, del nivel primario, son varias carpetas que tenemos, ¿no? En una carpeta está esto de la identidad propia de la escuela, bueno, las características que tiene la escuela, las características que tiene la población, qué objetivos, qué visión y qué misión que también se puede ir construyendo. ¿Cuáles son los proyectos transversales que tiene la escuela? Por ejemplo, en mi escuela es la inclusión educativa, la misión, que es un proyecto de misión que va a ser el primer año que no se realiza, con chicos de secundario, durante 10 días vamos a misionar a una escuelita en la provincia de Misiones. El proyecto de convivencia, ya dije 3, el de misión está dentro del de pastoral, porque es una escuela católica, y la apertura a la comunidad, ¿no? O sea, es una escuela que es abierta a la comunidad. Esos son los 4 ejes fundamentales. Después está la otra carpeta, que tiene, por ejemplo, solamente, esa es común a todos los niveles, a los 3 niveles del colegio.
Después está la otra carpeta, que es la carpeta propia del nivel, donde van a estar los proyectos, por ejemplo, de cada grado y las planificaciones de cada grado. Nosotros trabajamos por proyecto. Entonces tenemos la planificación que se desprende del diseño curricular y el proyecto específico que integra los distintos contenidos del diseño curricular y de la planificación, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos cerrando el proyecto de la bandera en todos los grados. Proyecto belgraniano, los 200 años del fallecimiento de Belgrano, y el proyecto de la bandera. Entonces, en este caso coincidió que todos los cursos, en distinto nivel obviamente, trabajamos el mismo proyecto. Pero una vez que se acabe el proyecto de Belgrano, cada grado va a tener su propio proyecto. O sea, los cuartos van a tener el suyo, los quintos van a tener el suyo, y así cada uno de los grados. Entonces tenemos la carpeta, donde está más, digamos, la identidad escolar. La otra carpeta, que es donde están los proyectos de grado. Y una tercera carpeta, que son los proyectos de los profesores especiales que se suman al proyecto institucional, por ejemplo, los proyectos de los profesores de plástica, de música, de informática, que se integran a los proyectos de grado. Y también en esa misma carpeta, o sea, para sintetizar más o menos tengo 3, en esa misma carpeta están los proyectos transversales desarrollados, que sería el de convivencia, el de pastoral, el de inclusión educativa y el de apertura a la comunidad. Están en esa carpeta. Siempre están en movimiento, siempre, porque imagínense, como yo les decía, una planificación tiene que ser flexible. Entonces, se escribe, y ahora, por supuesto, tenemos todo también en formato digital, pero antes solo lo teníamos en formato papel, ¿no? También tenemos los documentos oficiales que nos mandan, ¿no? Para cada nivel hay documentos propios que nos manda el gobierno nacional o el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, eso también es parte del PEI, aunque sea algo externo. El manual de procedimientos para el nivel primario, el manual de procedimientos frente al abuso infantil, digo, son todas documentaciones que nos van mandando los ministerios de educación y nosotros vamos teniendo todo en carpetas y son material de consulta permanente. O sea, uno no se sabe, todo el procedimiento, vos te pasa una situación inédita y lo primero que haces, yo por lo menos voy y busco en el manual de procedimientos para estar segura y cubierta también por la legalidad, ¿no? De lo que tengo que hacer. Bueno, otra pregunta, dudas. No, yo no, profe. No. Muy bien, entonces quedó claro. Y seguramente lo irán profundizando en otros años, pero para lo que nosotros tenemos que ver en la segunda parte, creo que esto es suficiente. Bueno, fíjense que en docencia, permiso Marina, al silenciar así queda grabado, para cualquier cosita vos abrir el mic. En docencia hay como un montón de cuestiones que quedan registradas en papel, que son acuerdos. Hay mucho trabajo colaborativo en las escuelas. O sea, queremos insistir en la noción de equipo, porque habitualmente terminamos el profesorado, llegamos a una escuela y estamos como las sensaciones de muchísima soledad, porque de repente te encontrás con el curso, con el libro de temas que quizás no sabes cómo completarlo, con un montón de actividades que tenés que desarrollar. Entonces siempre es importante hacer equipo, inclusive para planificar. Por ejemplo, cuando ustedes terminan un año escolar, un ciclo con un curso particular, es importante que se conecten con el profesor que los va a recibir al año siguiente, para poder comunicarle hasta dónde llegaron, qué contenidos faltaron trabajar, ese tipo de cuestiones. Y lo mismo cuando ustedes reciben un curso, poder conectarse con el profe que tuvieron el año anterior para poder charlar qué cosas no llegaron a trabajar, qué dificultades vio en el grupo, ese tipo de cuestiones está bueno poder compartirlas. ¿Qué cosas solemos planificar los docentes? Bueno, principalmente dos cuestiones. La planificación, que ahora vamos a ver que hay de muchos tipos, y no vamos a profundizar en detalle qué implica porque lo van a seguir viendo en los próximos años, pero sí nos vamos a concentrar en el plan de clase, que ya como verán es un plan para utilizar en un tiempo muy concreto, lo que dura una clase. Así que, vamos a ver primero qué es planificación. Planificación puede haber de distintos tipos. Muchas veces depende de las instituciones que nos piden. Habitualmente lo que la mayoría de las escuelas pide es una planificación anual, es decir, en un documento de 4 o 5 páginas uno determine
cómo va a distribuir los contenidos a lo largo del año. También puede pasar que la escuela priorice la organización en cuatrimestres, o en trimestres, o en bimestres. En Capital Federal, sepan que está funcionando lo que se llama secundaria del futuro, que tiene la particularidad de que divide el año escolar en cuatrimestres, que cada cuatrimestre tiene 2 bimestres, así que las planificaciones giran en torno a esos conceptos. Bueno, es una herramienta para que ustedes se organicen, para que organicen cómo van a trabajar a lo largo del año, pero también para comunicar. Imagínense la siguiente situación. Ustedes, por X razón, tienen que pedir una suplencia, ¿sí? O sea, empiezan una licencia, por ejemplo, larga de 2 o 3 meses, viene un suplente a reemplazarlos, ¿qué va a pedir en dirección? La planificación de ustedes, para saber desde dónde continuar cuando tome las horas de ustedes. Es su guía, es una guía de trabajo, ¿sí? Una guía, María Inés hablaba de una hoja de ruta, ¿sí? Nos está orientando cómo trabajar en el año, en ese curso específicamente. Se suele elaborar a principio de año. Y acá, todo esto es lo bonito y lo ideal, pero pasan otras cosas después en las escuelas. Lo bonito y lo ideal sería realizarlo a principio de año, después de conocer el curso. Después de tener un primer momento de trabajo con el curso, después del periodo de diagnóstico. Es ese primer mes en donde hacemos actividades, repasamos lo que se vio el año pasado, y uno ahí ya empieza a conocer el curso y adapta esa planificación a ese curso específico. Eso es lo ideal. Cada curso es distinto, es muy diverso, y no podemos usar la misma planificación para todos, porque estamos dando la misma materia en distintas escuelas. Pero también suele pasar que como es un instrumento en donde los directivos se apoyan para poder controlar cómo está trabajando el docente, si está llevando a cabo el diseño curricular, muchas veces pasa que lo suelen pedir antes de que comiencen las clases. Y se termina convirtiendo en un formalismo, ¿sí? Eso es algo que estaría bueno revisar en ocasiones, ¿sí? Lo ideal es elaborarlo conociendo al curso, así se puede aprovechar bien la planificación. ¿Qué compone a una planificación? Yo les decía recién, tiene 4 o 5 páginas. ¿Qué tiene que tener? Datos de la materia, del profesor, del curso, la institución. Y después se empieza a ubicar otras cuestiones más específicas de la disciplina. Por ejemplo, yo les decía, trabajamos en equipo. Habitualmente en las escuelas existen los departamentos. Los departamentos agrupan profesores de disciplinas cercanas. Por ejemplo, está el departamento de humanidades. Y ahí hay materias como formación ética y ciudadana, construcción de ciudadanía, política y ciudadanía, historia, geografía, sociología. Bueno, muchos profes de diversos años y diversas materias. Habitualmente se definen objetivos departamentales, es decir, ¿qué queremos que aprendan los estudiantes a lo largo de todo el secundario en la parte de humanidades? ¿Sí? Son como cosas muy generales. Después, en la planificación tenemos que definir los criterios de evaluación, es decir, de qué manera vamos a estar evaluando a lo largo del año, y qué queremos que se lleven los estudiantes de la cursada, qué objetivos, qué expectativas tenemos para esa cursada. Finalmente, vamos a empezar a especificar cómo se distribuyen los contenidos a lo largo del tiempo. Habitualmente los distribuimos en unidades. Tratamos de agrupar contenidos cercanos, relacionados entre sí, en unidades. Estos contenidos no los elegimos nosotros. Como mencionamos hace un rato, están especificados en el diseño curricular. Nosotros los tomamos, los colocamos en nuestra planificación y los podemos ir readaptando, podemos ir agregando contenidos, pero los básicos que nos pide el diseño curricular tienen que figurar en nuestra planificación. Eso sí, es algo que observan muchas veces, si los inspectores llegan a la escuela, observan si la planificación responde al diseño curricular. Eso es algo que habitualmente se revisa. Bueno, además tenemos que plantear ahí qué actividades queremos hacer a lo largo del año o qué proyectos. Por ejemplo, en un curso, en un tercer año, queremos hacer una salida al Museo del Cabildo. Entonces estaría bueno ahí que quede mencionado y en qué momento del año lo pensamos hacer. Después, recursos que vamos a usar en el año, por ejemplo, alguna película, los libros o el manual que vamos a usar. Este tipo de cuestiones está bueno mencionarlo también en la planificación. Y por último, la evaluación. Pero eso es también a grandes rasgos. ¿Cómo vamos a evaluar a los estudiantes? A través de trabajos prácticos, de la participación activa en la clase, a través de ejercicios colaborativos entre los estudiantes, bueno, no sé, todo ese tipo de cuestiones también las puntualizamos a medida que vamos explicitando los contenidos que vamos a ir trabajando. Ahora, esto es lo que habitualmente nosotros utilizamos como elemento para guiarnos en el año. La realidad es que el año escolar pasa muy rápido.
De repente nos atraviesan los feriados, tenemos menos clases con un curso que con otro. Estas cosas hacen que la planificación se vaya readaptando a lo largo del año. María Inés decía, la carpeta del PEI está circulando todo el tiempo en el colegio, porque los profes están revisando y reescribiendo la planificación. Es importante que eso suceda, es decir, lo que planificamos a principio de año puede ir modificándose. Y está bueno dejar registro de eso. Nos sirve para el año que viene poder pensar mejor cómo vamos a distribuir los contenidos y las estrategias. Nos sirve para, si ocurre que tenemos que tomar una licencia en la mitad de año, poder informar fehacientemente qué es lo que estuvo sucediendo en el curso y en la materia. Así que bueno, es súper importante que la planificación no sea algo que entregamos a principio de año, cumplimos con un formalismo y ya está. Es nuestra mejor herramienta para saber si las prácticas las podemos revisar el año siguiente, o si lo que planificamos sirvió, funcionó y podemos mantener algunas cuestiones para los próximos cursos. Ahora, el día a día es otra cosa. El día a día implica que nos concentremos en cómo vamos a distribuir las actividades, el contenido en ese momento en concreto, que es la clase. Y para eso tenemos un plan, el plan de clase. El plan de clase es una orientación que tenemos. Y antes de que se asusten y digan, entonces yo si tengo 30 clases en un curso a lo largo del año, tengo que armar 30 planes de clase, parece un montón. La realidad es que el plan de clase es nuestro mejor aliado cuando empezamos a dar clase. Es realmente el mejor aliado que tenemos. Porque cuando empezamos a dar clase, nos cuesta todavía encontrar el timing del curso, ¿sí? Nos cuesta como distribuir bien el tiempo y las actividades. Estamos como en modo de probar todo. Pruebo cuánto tardan haciendo un trabajo en grupo, capaz que en mi cabeza dije, este texto lo leen en 5 minutos y los pibes te lo leyeron en 2, que ahí ya te quedó un bache. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir resolviendo antes, planificando. Siempre es la clase ideal la que uno planifica. Una clase en donde puede dar el contenido, lo puede evaluar, bien. Pero puede pasar cosas, puede pasar que un estudiante se empieza a pelear con otro, que de repente hay un acto y que uno no fue avisado de que estaba el acto. Bueno, un montón de situaciones así, muy diversas, que pueden irrumpir con esa planificación. Lo ideal siempre es tener esa estructura. Después nos vamos moviendo y lo vamos gestionando el tiempo. Al principio, entonces, cuando apenas comenzamos a dar clase, ayuda a organizar el tiempo. Imagínense la siguiente situación. Ustedes planificaron una clase de 40 minutos y, por X razón, fueron muy rápido y la clase terminó a los 30 minutos. Tienen 10 minutos ahí hasta que suene el timbre del recreo. ¿Qué hacemos en esos minutos? Silencio sepulcral. ¿Qué hacemos? En los 10 minutos que faltan, Hora libre. Sí. le da tarea. Bueno, ahí hablaron de tiempo libre. Eso puede ser. Por ejemplo, se puede premiar el trabajo de los estudiantes dando unos minutos libres antes del recreo. Se puede también, como decía José, reforzar lo que se estuvo trabajando en clase y hacer una pequeña actividad. Pero lo ideal siempre es que podamos aprovechar bien el tiempo de clase. Si nos quedan esos 10 minutitos y no sabemos bien para dónde disparar en esos 10 minutos, es como un momento un poco incómodo que pasamos. Entonces, es importante como tener algunos recursos a mano. Ahora, pasan los años, vamos ganando experiencia en el aula y ya nos vamos construyendo mentalmente un machete de cómo es ese plan de clase. Yo no voy a mis clases con una hoja que es el plan de clase. Por ejemplo, bueno, no en este papelito, pero habitualmente capaz que me marco algunas cositas para hacer y ya después yo sé manejar ahí ya los tiempos. Pero eso tiene que ver con la experiencia, es algo que se aprende. No hay recetas acá. ¿Qué es un plan de clase o qué lo compone? En un primer momento, brevísima información del curso, la materia, la unidad. Eso es lo que habitualmente se pide en todas las prácticas docentes de los 4 años del profesorado. Una hoja en la que al principio se especifique la información del curso, la materia y la unidad. Después, ¿qué objetivos uno como docente se pone para esa clase? Por ejemplo, objetivo, analizar las causas mediatas e inmediatas de la Revolución de Mayo. Ese es el objetivo general. Objetivos específicos, determinar, no sé, el grado de participación de los criollos en la primera junta. Y ahí ir como especificando algunos más. La clase tiene 3 momentos. Siempre. Aunque ustedes no se den cuenta, les juro que esta receta no falla. Tiene 3 momentos. Un primer momento que es el de inicio.
el de apertura de la clase. Comenzamos. Y aunque no se den cuenta, lo que solemos hacer los profes es retomar lo que ya saben. Imagínense que ustedes son los suplentes de un profesor. Llegan a un colegio, no conocen al curso, por supuesto, pero saben que tienen que explicar, volvamos al tema Revolución de Mayo, tienen que explicar Revolución de Mayo. Ustedes no pueden llegar al aula y decir, bueno chicos, 25 de mayo, Revolución de Mayo, Río de la Plata, bla, 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 porque capaz que los pibes ya lo vieron eso. Y pueden concentrarse en otra cosa, pueden concentrarse en las divisiones internas de la primera junta, qué estaba pasando en Europa, que capaz que no se entendió bien. Entonces, lo ideal siempre es preguntar. ¿Qué cosas ya saben? ¿Qué cosas manejan? ¿Cuál es la base con la que cuentan los estudiantes? Todo eso que les acabo de decir se llaman saberes previos. ¿Con qué cuentan mis estudiantes? Volvemos a la idea que trabajamos a principio de año. Los estudiantes no son una tabla rasa, saben cosas. Tomemos eso que saben para ayudarnos a saber desde dónde nosotros avanzar. ¿Cómo retomamos los saberes previos? Con una pregunta disparadora, con una imagen que veo en el pizarrón para que ellos traten de relacionar. Capaz que no la conocen la imagen, capaz que sí, ya la vieron un montón de veces, la analizaron y te pueden tirar un montón de data. Pero bueno, de esa manera tengo que como generar el enganche, ¿sí? Una lluvia de ideas. A mí me gusta, por ejemplo, que salen siempre cosas muy disparatadas. En primer año en sociales yo les doy historia de China, porque bueno, ¿vieron que dije el diseño curricular no trabaja Asia? Bueno, a mí me gusta que trabajen Asia, no lo van a hacer más en el colegio después. Así que China. Y como habitualmente desconocemos bastante todo lo asiático, mi actividad de inicio para China es, hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué te sugiere la palabra China? Y sale de todo ahí, ¿sí? Desde sushi, muralla china, guerreros de terracota, te tiran algunos, samuráis, no sé, confunden un montón de cosas, por supuesto. Una vez me pusieron Godzilla, obviamente cuestiones así cotidianas muy de la Argentina, supermercado, una vez me pusieron cosas truchas también. Nada, hay como un montón de cuestiones que están buenas y divertidas para arrancar. Y también impulsan a comenzar el tema. Empieza después el otro momento de la clase, que es el del desarrollo del contenido. Ahí lo que hacemos es profundizar, meternos de lleno en el contenido. Y hay muchas estrategias. Habitualmente las clases en este momento suelen ser expositivas, es decir, el profesor está explicando. Puede pasar que los estudiantes vayan participando, haciendo intervenciones, eso sí, por supuesto. Pero también podemos usar otras estrategias. Podemos, por ejemplo, además de la exposición, proponer un trabajo en grupo. Y que entre los grupos vayan trabajando distintas cuestiones, distintos aspectos del contenido que tenemos por objetivo trabajar ese día. Podemos hacer una clase dialogada, un debate, un desafío que tengan ellos para resolver. Podemos hacer una investigación, un estudio de caso. Bueno, hay un montón de estrategias. En ese momento el chico se tiene que apropiar de nuevos saberes. Eso es lo importante. El momento del desarrollo es el momento en donde incorpora algo nuevo, une una idea con otra que ya tenía. Y por último, viene el cierre. ¿Para qué sirve el cierre? Sirve para todos, para los docentes y para los estudiantes. En el cierre, buscamos hacer alguna actividad de refuerzo. Revisamos lo que aprendimos. Lo revisan los estudiantes y nosotros detectamos si hay algo que revisar para la próxima clase. Volver a explicar por qué no se entendió. Si hay algo que generó dudas o que ya podemos avanzar y seguir con otra cuestión. Es súper importante estar perceptivos en el momento del cierre. El cierre puede ser muy económico en la forma. No es que hay que llevar un juego o una cosa gigante. No, puede ser preguntar 2 o 3 cosas que se hayan trabajado en esa clase. La semana pasada hicimos un horcado con los conceptos principales de lo visto en la clase. Eso fue una actividad de revisión, ¿sí? Nos daba la pauta de si tenían claro lo que se había trabajado y hasta qué grado, ¿sí?, de claridad manejaban, o sea, qué grado de profundidad manejaban. Así que esas cuestiones, aunque ustedes no se den cuenta, sirven para que nosotros en todo momento estemos evaluando. Así que ahí esa palabra que genera temor en los estudiantes, evaluar, es todo el tiempo. Evaluamos al inicio, detectamos qué saberes previos tenían. Evaluamos en el desarrollo, vimos cómo trabajaban en grupo, si participaban en clase y quiénes lo hacían y cómo. Y evaluamos en el cierre, revisamos no solo lo que ellos aprendieron ese día, sino también lo que nosotros podemos mejorar para la próxima. La evaluación es procesual. Fíjense en ese pequeño instante de 40 minutos que es la clase, todas las cosas que estamos como teniendo en cuenta. Preguntas, dudas. Lo que ustedes van a hacer unas clases más adelante es un plan de clase. Después les vamos a pasar igual como el esquema, ¿sí? Así, pero estas serían como las ideas principales de lo que un plan de clase implica.
¿Cómo se ven armando su plan de clase? Vamos a hacerlo de Qué fatídico. ¿Cómo vamos a hacer lo que...? Yo les tengo muchísima fe. Verdaderamente. Además, nosotros como Marines, ustedes no se dan una idea la cantidad de cosas que hemos aprendido con los planes de clase que ustedes arman. Pero no solo por las formas en las que piensan la clase, sino también por las actividades que proponen, las estrategias. Son muy innovadoras y nos generan como un montón de ideas a nosotros también. Bueno, última cuestión. Esta es una lista larga. No se sientan presionados. Planificar. ¿Solo es eso lo que les acabo de comentar? No. Implica cierto liderazgo, es decir, tomar decisiones. Tomar decisiones quizás ahí en el momento. Yo planifiqué algo y de repente me cambió algo en la clase. Tengo que poder resolver ese problema. Eso implica cierto liderazgo. Planear, por supuesto. Manejar el grupo, ¿sí? Porque tengo una expectativa en mi cabeza de cómo quiero trabajar determinado contenido y capaz que de repente el curso dice, no, pero queremos hablar del partido de fútbol de la semana pasada y qué sé yo. Uno tiene que ahí como conducir otra vez, ¿sí? Presentación personal ante el grupo, es decir, no puedo caer y decir, che, ¿hoy qué vemos? ¿Qué quieren ver hoy? ¿Qué les pinta ver en clase? Es como, los chicos esperan más de uno que eso, ¿sí? Puntualidad, esto parece una pavada. Pero imagínense lo siguiente, imagínense que empezó la clase, los chicos estuvieron ahí toda la hora prestando atención y de repente toca el timbre y ustedes dicen, no, esperen, 5 minutos más que quiero terminar de redondear que me quedó colgado y qué sé yo. Claro, los chicos, exacto, María les dice, te ahorcan. Ellos quieren el recreo, así que respetemos esos como tiempos también de ellos. Conocimiento del tema que se expone. Es importante investigar, volver a repasar algunas cosas antes de llegar a la clase. Además, los chicos suelen tener mucha curiosidad y capaz que te hacen las preguntas más disparatadas. Y también uno puede decir, mira, eso no lo sé, lo contesto para la próxima. O, mira, eso no lo sé, pero busquémoslo. No está mal no poder darle justo en ese momento inmediato una respuesta. Podemos revisarla para luego. Uso del lenguaje apropiado. Lo aclaramos acá con María Inés porque nos hemos llevado algunos chascos en estos años de práctica, de escuchar, ¿vieron cuando se les escapa pero nos quedó ahí flotando en el aire una puteada? No hagan esas cosas que no están buenas. Bueno, atención visual. Esto es importante. La atención visual se logra mirando a la gente. Hay gente que es muy tímida y empiezan sus prácticas mirando a la pared, mirando allá arriba, mirando todo el tiempo al pizarrón. Es importante el contacto visual. ¿Qué siente un estudiante si ustedes están mirando todo el tiempo a cualquier lado menos a ellos? O que siempre miran al mismo o al mismo sector del aula. Van a estar desatentos después de un rato. Así que es importante también ese tipo de cuestiones. Desplazarse en el aula, moverse, no quedarse escondido detrás del escritorio. La mímica, si todo lo gestual ayuda un montón, el lenguaje no verbal. Ayudar a que participen los estudiantes. Es súper importante que el estudiante esté presente, es el protagonista de la clase, nunca olviden eso. El chiste, la anécdota ayuda también a soltar, ¿sí? A desestructurar un poco. Usar material didáctico si disponemos o crear el propio. Y el amor, ¿sí? O sea, si nosotros amamos lo que hacemos, los pibes se dan cuenta. Sí, lo disfrutamos y lo van a disfrutar con nosotros. Si lo transmitimos, ellos nos van a devolver muchísimo.